¿Estás para ver un videito de Mo? Estoy. ¿Están para ver un videito de Mo, chat? No había nada más Muy por calmado, ganar ¿eh? y dejaba clarito a dónde quería ir. Coming to England, it's a country you admire and football you admire. Yes, it's the country that I'd like to go. Inglaterra. Wow. Parecía que su destino Ah. O sea, ya él se dejaba querer de Inglaterra, o sea, estando en el Porto. Claro, en la final él quería irse para Inglaterra. Literalmente, en momento, fue muy bonito ser del Real Madrid. Fue muy bonito ser del Porto, dijo Mourinho. no estaría en la Qué Premier League. loco, ¿no? Obviamente el Barcelona le recordaba por su etapa como auxiliar, pero ellos ya tenían su proyecto con Rijkaard iniciado. Claro. En el Real Madrid lo añoraban porque la etapa de los Galácticos no funcionaba. Justo como ahora. Justo ahora se repite el ciclo. Es increíble, bro. Es increíble cómo la historia está hecha para repetirse. Wow. Una de las noticias de este verano era quién sería el club afortunado de llevárselo, y en la Premier había un nuevo dueño, un nuevo millonario, Oh. Roman Abramovich. Así que en el verano del 2004 se convertía en el nuevo director técnico del Chelsea. Presentado en Stamford Bridge y en su primer conferencia de prensa, sus icónicas declaraciones. A ver. Please don't call me arrogant because what I'm saying is true. Oh. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. Soy campeón de Europa, por favor. No, yo no soy uno del montón. No me compare con ustedes. Es verdad. I think I'm a special one. Un entrenador Qué top, buena un esa, hombre bro. especial. Así se hacía llamar a él mismo. Qué Obviamente buena estas esa. declaraciones le daban la vuelta al mundo. Empezaban las críticas por su supuesta arrogancia. I'm the special Lo one. comparaban con Pregunta, ¿será Ferguson. Putin que está firmando con él? Así se estaban las críticas ¿Será Putin? por su supuesta arrogancia. Lo comparaban con Ferguson, que siempre se mantuvo sobrio, y desde ese momento surgía su apodo, The Special One. The Mentiras Special no One. decía. Llegaba el entrenador campeón de la Ahora. Champions League. Ahora. Escalaba posiciones en cuanto a exigencias. Llegaba a un club importante, a una liga muy competitiva, y los ojos del mundo entero puestos por encima del hombre especial. Abramovich confió al 100% en él, le entregó las riendas del proyecto y Le lo dijo, dejaba oye, fichar a quien ¿qué te quisiera. fichamos? Traía muchos portugueses, varios de ellos sus exjugadores, Ricardo Carvalho. Carvalho, Paulo Ferreira y Thiago Méndez. Thiago Descubrió en el Méndez, fútbol holandés a un extremo de 20 años. Wow, de bro. nombre. Él fichó a Robben y a Peter Sech, bro. Mourinho tiene ojo, bro. Estamos hablando de literalmente leyendas del fútbol aquí, ¿eh? Mourinho tiene buen ojo, bro. Cuidado. Arjen Robben, a un portero Peter de Sech. 22 de nombre Petr Cech, y se traía al delantero que le trajo Buah. Y a Drogba. Bro, pero Mourinho tiene buen ojo, bro. Ese tipo una cabra, bro. Mourinho tiene buen ojo, bro. Gran mercado, ¿eh? Wow. Y el problemas primero, en ¿eh? la Champions pasada. Didier Drogba. Todo ¿Era la eso Champions le pasada? trajo problemas Claro. en la Champions pasada. Didier Y el estilo en 2000, ¿qué año es esto? ¿2005 qué era? Wow, bro. Es una ropa típica de su país. Drogba. Todo eso para fichar en su primer campaña, y tomaba una plantilla con Lampard, John Terry o Claude Makelele. Guau, ya tenía Aunque las buenos exigencias jugadores ya, fueran ¿eh? grandes, ellos seguían admitiendo que competirle al Manchester United o al Arsenal de los Invencibles era muy difícil, casi imposible. Sí. Su debut como entrenador blue llegaba justamente frente a ellos, Oh, frente a al ver. Manchester United, Muy bien. en Stamford Bridge, y Golazo. arrancaban con el pie derecho. Buen gol. Triunfo sobre los Red Devils de Buen triunfo. 1-0. Disputaba también la Champions, y en su grupo le tocaba compartirlo ante su ex, ante el Porto. Wow. Obviamente les ganó y obviamente avanzó, y como líder, así que todo pintaba bien. Y si en competencias europeas la cosa iba de maravilla, en Premier mucho mejor. Después de 10 jornadas, líderes, con una sola derrota y solamente con 2 goles recibidos. 2 goles. Ah, no, yo en 10 recuerdo partidos jugados. más o menos el Les récord tocaba defensivo de este disputar tipo en el los octavos de Chelsea final era ante el Barça, absurdo. el equipo que entraba en modo prime con Ronaldinho Balón de Oro. Perdieron en el Camp Nou, y a pesar de que en Stamford Bridge Ronnie frotó la Wow. lámpara e hizo 2 goles, ellos marcaron 4 y se clasificaban a los cuartos. Esa famosa eliminatoria, el Chelsea la remonta. Metiendo 4 en el Stamford Bridge. ¿Qué? Wow. The Special One vencía a ese equipo en el que empezó Wow. como traductor y auxiliar. Instalado en cuartos de final, Wow. también se cargó a un club ¿Qué? histórico, importantísimo, al Bayern Y Múnich. se cargó al Llegaron hasta Bayern. las semifinales, en donde un gol robado le impidió volver a la final. Ah, Un gol además. fantasma. En Anfield Road Contra ante Liverpool. La serie quedó
1-0. No entró, bro. Solo ese tanto que nunca cruzó la línea. ¡Wow! O sea, que a Mourinho les robaron, bro. O sea, que él tiene que ser parte del Madrid porque al Madrid siempre les roban, bro. Le arrebataron el título de Premier League al Man United o al Arsenal, que venía Ganaron de la ser Premier. invencible Wow. con Henry y Wenger. Su primera Pero no temporada. solo fue eso. No solo es que fueron campeones de Premier, lo que importaban eran las formas, el cómo. Claro. Una sola derrota, un solo partido perdido en toda la temporada y Sin ningún aparte sentido. con solo 15 Imagínate ganar una liga, bro, sin 15 que te goles gane, en bro. contra, bro. En 38 partidos te hicieron 15 goles. Wow, bro, este Mau tiene que volver a mi Madrid, bro. Ningún sentido. ¿Cómo te hacen 15 goles en 38 partidos? en contra, solamente 15, el récord histórico que se mantiene hasta la fecha. Claro, es Aparte que, de o eso, sea, haciendo 95 puntos. Nunca antes se había hecho esa misma cantidad de puntos. Es decir, una temporada Loco, pero este tipo completamente era generacional, redonda e Llegaba su segunda campaña en la que seguían los resultados impactantes y sus festejos aún mejores. La soberbia en su comportamiento se hacía aún más vistosa. Su carácter único, su forma de yo creo que ser, también el villano de eso ayudó, ¿no? Que se lo fue comiendo un poco el personaje al hombre. ¿Tú crees que Mourinho se lo comió el personaje? Yo creo que un poco el personaje se lo fue... No mentía Puede cuando ser. decía que era especial. Ganaba su segunda Premier League de forma consecutiva. Bro, pero ganando premios consecutivos, Ya, el ya. especial es. Especial eres, sí. Nuevamente siendo la mejor defensa del país, pero quedaba pendiente la Ahora Champions. el ¿Ves? Champs. Volvieron a medirse al Barcelona y ahora fueron los catalanes. Ah, quienes claro, avanzaron en los octavos de final. Segundo año de forma Es del robo, de consecutiva verdad. que se medía a los culés y desde aquí les agarraba rencor, coraje. Y Digo, no, aunque no era este, ya no este. campeón de Premier, la prensa era estricta, crítica con él y le hablaban de presión. Yo y esto imagino que lo respondía. mataron en la prensa a él, bro. Pero fíjate qué increíble, bro. Pero claro, después contra el Inter él los vuelve a eliminar. Sí. ¿Qué te iba a decir? O sea, eso me iba a decir que fíjate lo que es la prensa, que como tú dices, lo estaban acabando y lo dice este señor. Y te viene de ganar 2 ligas de más de 90 puntos. Y te está eliminando una el Liverpool con un gol dudoso y en esta un Barça con Ronaldinho. O sea, es que... Claro, pero lo matan, bro, porque él era un tipo súper arrogante que había salido Ya, del Barça. claro. Yo You entiendo sound as though you're feeling the pressure. I'm not feeling the pressure, no. You cannot put pressure on me. No chance. No chance. I read a lot of times during this week that I have to prove a lot in English football. Sir Alex is the only one European champion in this country. Nobody else. So I have to prove what? Al siguiente año, Y mira la cara que pone después. ¡Aura! Mira la cara que pone después. I have to prove what? siempre de los siempre jugando contra ellos. Pasaron de primera ronda. Se Pa, midió pero el el porte Mourinho en se encuentra al octavos. Barça siempre. Todos los bro. años, ¿eh? Es que, Todos es, los que, años. es que este es el villano, bro. Es como la bestia negra de Mourinho. Así como el City para el Madrid son estos. O Mourinho la vez se nega al Barça, bro. Y otra vez El en 7. semifinales, Liverpool. Igual que Otra en vez su primer semi-Liverpool. campaña. Se fueron hasta los penales y ahí cayó. Esto a Abraham Bueno, no ganaron nada. O sea, después de haber llegado todo, nada. Y bueno, la afición. Esto es similar al Madrid, ¿eh? Literal. Madrid se comporta así mismo. Abramovich no le gustaba. Empezaba a poner presión por encima de José. Y él, al empezar la temporada siguiente, renunciaba. Apenas en Renunció él. Renunció. En septiembre. septiembre. Se piró. Su relación con Milán era tricampeón de la Serie A, con Mancini como su entrenador, con el emperador Adriano, con Zlatan Ibrahimovic, con Julio César, ¿Y qué pasó? Zanetti, Maicon, Figo, Patrick Vieira. Eran estrellas pasa? a nivel local, pero Patrick siempre Vieira. dejando mucho que desear a nivel Europa. Y si había alguien experto en esa competencia, en ese trofeo con las orejotas, Era Mao. el portugués. Así que en el verano del 2008 se convirtió en el nuevo mandamás de Wow, o los sea, ellos Nero pasaron Azzurri. Asumía un del nuevo triplete reto y nacional sorprendía como sea para siempre en fichar a Mourinho. conferencias de prensa. No. Ahora porque desde su presentación hablaba en italiano. Decía que Wow. solamente 3 semanas de estudiar el idioma y ya estaba listo. Ah, Su primer sí, temporada pero fue este tipo de verdad, el Special One, Me bro. parecía de tipo un dotado, bro. Sí. 3 semanas un una idioma. muy buena adaptación. Zlatan Ibrahimovic, capo cañoniere, el mejor jugador de la liga. El 9 más buscado por todo el mundo. Le daba minutos y confianza a un jovencito de 18 años que descubrió A ver. Mario Balotelli. Mantuvo el Scudetto, es decir, ganó El la Mario, Serie A y Super partía Mario. preparado para su segunda campaña. Igual que en sus comienzos con el Chelsea, le pedía a la directiva que le respaldaran y le dieran la confianza de poder fichar a su gusto. Ok. Le cumplieron sus deseos y empezaban los cambios en la plantilla. Ok. Despidió a jugadores que eran piezas importantes como Adriano, pesos Que pesados. eso puede pasar en Madrid. Puede pedir a Vini o jugadores que se han empezado a pesar. Hay que ver si Florentino le da la confianza. Aparentemente él pidió un poco de esto. Y Mourinho, no sé, parece que tiene ganas de esto, ¿no?
Espero. como Hernán Crespo, Patrick Vieira o Luis Figo. Le tuvo que decir adiós a su estrella, a un jugador con una personalidad similar a la suya. Se le fue Zlatan Ya. Ibrahimovic, pero a cambio trajo dos delanteros, Samuel Eto'o y Diego Milito. Pedía también a Thiago Motta, a Lucio, a Goran Pandev y a Wesley Sneijder. Así armó la escuadra a su gusto y estaba en sus equipazo. manos el demostrar por qué esta apuesta tendría que ser exitosa. Esta temporada la recuerdan todos como gloria absoluta, en la que fueron dominantes de inicio a fin, pero no fue así. Hubo sufrimiento, empezaron perdiendo la Supercopa, se les dificultó el inicio y estuvieron a punto de quedar fuera desde fase de grupos de Champions League. Pero una vez que agarraron ritmo fueron imparables. Diego Milito se convirtió en referente absoluto. El príncipe hacía goles al por mayor. Una dupla importante con Samuel Eto'o. Doble 9, que el Madrid no hay eso ni de coña. De los mejores mediocampistas del mundo. En los partidos más tensos, es decir, en el derbi de la Madonina ante el Milan, le regalaron a su gente un 4-0 y un 2-0. Goleadas Ahí está. absolutas. Se encaminaban a ganar Wow. otro Scudetto. En la lucha por la orejona le tocó verse ante su ex, ante el Chelsea en los Increíble. octavos de final y les ganaron en su retorno a Stamford Bridge. La suerte Contra les acompañó Ancelotti, un poco, y es aura. que para los cuartos de final Bro. les tocaba una prueba sencilla. El fútbol de CSKA antes tiene de muchas Moscú. cosas. A ellos con la mano en la cintura los vencieron. Buena suerte en cuartos, mala suerte en semis. Y es que sus siguientes rivales, El Barça. los blaugranas. Otra vez. Otra vez. Otra vez. El Barcelona, pero en esta ocasión tendría un sazón doblemente especial. El Barça tenía como entrenador a Pep Guardiola, el que fue en algún momento amigo de José a final de los años 90. Ay, Él tomó el puesto que supuestamente Mou tendría. Parecía que había una Ay, Lore, rivalidad, aunque para esos Ay, Lore, momentos era una rivalidad silenciosa. Aún no se hablaba públicamente. Y si le queremos agregar un poco más de sabor a este duelo, el Barcelona venía de ser campeón de Champions. Eran con diferencia el mejor equipo del mundo, el que mejor jugaba, el ganador del sextete, los que contaban con Messi. No, no, la Esa barbaridad. orejona que El consiguieron mejor equipo que vi. tenía un partido que hizo enfurecer a José, el escándalo de Stamford Bridge. Esa semifinal. Guau, esa con mano infinidad histórica, de bro. fallos La verdad que arbitrales, una locura esa mano. justamente ante el Chelsea. Ante el equipo Y hay una al cual peor, The ¿eh? Special One le guardaba cariño. Así que todo esto sumaba para tener una semifinal más que interesante. No solo dentro, sino que también fuera del campo. En la ida, en San Siro, los culés pegaban primero. Lo estaban ganando, pero sabemos que Mourinho es especialista en mantener el invicto en casa. Le daban la vuelta y Qué sacaban cabra, muy Mou. buena ventaja para el segundo partido. Se marchaban de Italia Schneider, con un 3-1 a favor los Nerazzurri. Y en el Camp Nou, con la presión puesta encima de Guardiola, el Barça salía a buscar el balón, a tener las primeras oportunidades y de pronto empiezan las polémicas. La roja arbitrales. Expulsado Thiago Motta después de una supuesta agresión a Busquets, en la cual el propio Sergio, tirado en el campo, Claro, tiró hacía la- evidente que no le pasaba nada. Solo asomaba Historia los del ojos fútbol. para ver qué había sucedido y se volvía a tapar la cara. A Historia. esto José reaccionaba con incredulidad, sonriente pero frustrado. Cabra. Volvía a pensar que solo así ganaba el Barça, con robos, con ayudas arbitrales. Pues a esto ellos respondían estacionando el camión, con la gran virtud del portugués, el orden defensivo. Aguantar el resto del partido con un hombre Ahí está. menos, ante el mejor ataque de todo en verdad, el mundo. yo banco esto contra el Barça ahora. La Yamal y Rafinha tratando de meter gol y los Tigres defendiendo como unos cracks. Hay que darle, bro. Hay Yo que lo darle banco. como sea. A resistir así para avanzar. Julio César se vistió de héroe y sacó un balón impresionante. ¿Para dónde ese Julio César, Corrieron eh? con algo de suerte por ciertos fallos claros de los culés. Mou le metió sabor al encuentro interfiriendo en una plática entre Zlatan, su exjugador, su ex amigo. Sí, recibieron un gol y aunque se histórico. quedaron cerca los locales, no pudieron darle Gol de la Piqué, vuelta al ¿eh? resultado. Sufriendo, agonizando, pero triunfante llegaba el silbatazo final y después Mira, Mo celebrando. lo coronaba con un festejo único. Corriendo por The todo el Special campo, One. con la mano hacia arriba, con el dedo apuntando al cielo, un solo dedo en su mano, uno, señalando que el número uno del mundo no es Pep, es José, no es Guardiola. La verdad que él Así es como en este 2010 un volvió a la poquito final de la él UEFA creó ese Champions beef League. con que él tiene con el Barça, ¿no? Él fue como muy partícipe de ese beef con el Barça. Banco. Ahora con el Inter de Milán y apenas en su segundo año. Y para coronar la temporada, campeones de Serie A y aparte de Copa Italia. Tenía ya en el Triplete. bolsillo el doblete doméstico. Podría ponerle la cereza al Qué pastel cabra. con la orejona. Un triplete. Algo histórico, casi único.
algo que jamás algún club italiano había logrado. Ni la Juve de Platini o de Del Piero o Zidane, ni el Milan de Arrigo Sacchi o de Ancelotti. Podría ser Mourinho el único y el primero en lograrlo. La merecía, tenía todo para hacerlo. La Entregarle el merecía. trofeo a la afición y a las leyendas que se lo tenían más que ganado, como Materazzi o el Capi Javier Zanetti. El nivel de popularidad del portugués escalaba a niveles inimaginados. Las imágenes de su festejo en el Camp Nou le daban la vuelta al mundo. Y si hay algún club en el que podría encajar perfecto después de este paso interista, sería el Real Madrid. Curiosamente, el partido por el título era en esa misma ciudad, en Madrid, Wow. en el Santiago Bernabéu. O sea, Con un parece duelo muy preparado. significativo Icónico. para The Special One. El rival era el Bayern Múnich, Qué dirigido icónico. nada más y nada menos que por Louis van Gaal, el hombre que fungió como Claro. uno de sus grandes mentores al Él inicio fue de su traductor de carrera. Van Gaal por un Dicen tiempo. que el alumno El supera al loco. maestro y esa noche Un así auxiliar. fue. El baile táctico fue evidente. El Inter tenía todas y aparte... Mira, Robben, las que él fichó a aprovechaba. Robben para Chelsea. El príncipe Diego Milito se despachó con un doblete. y Milito así, clutch, con ¿eh? ese memorable 2-0, Muy clutch, Milito. terminaba la obra maestra. Liga, Copa y Champions. Ajá. Volvió a tocar la cima del fútbol. Volvió a Claro, ser y esto fue después de ganar al Barça el sextete en Champions. Claro. campeón de la UEFA Champions League. Había triunfado en Portugal. Una Triunfó prehistoria en de Mo, Inglaterra. bro. Ahora en Italia. mítico, lo o sea, es un conquistó grande, bro. al por Un mayor. grande. Debutaba con el Real Madrid y sus primeros meses no podían ser mejores. En Champions, líder de su grupo e invicto. En Liga, goleando e invicto también. Tomaban el primer lugar de la tabla. Desde un inicio le arrebataban ese puesto a los blaugranas. Claro. Cristiano ahora sí estaba rindiendo de acuerdo a lo esperado, portando el número 7 en la espalda, pero se sabía que la misión eran los clásicos. Como Todo ahora. podía importar poco si no mantenías esa ventaja en el momento de verte las caras con Josep. Pues ese primer partido se daría A en ver, el Camp Nou. primer clásico. duelo Este es el de liga. 5-0, Madrid ¿no? llegaba invicto. Primer El Barça clásico de no, Mo. pero venía pisándoles los talones. Había un muy buen rollo entre jugadores, ya que la gran mayoría fueron Claro, campeones del mundo. claro, compañeros en de la selección. Pues este día empezaba una Otra vez, rivalidad ¿qué fue? histórica, y es que el festín culé fue 5-0. insuperable. El tiki-taka en su máximo Sí, esplendor. es el mismo. Xavi hizo el De los primero, mejores Pedrito juegos el que me he visto repetir en el mi Guaje vida. tercero y cuarto, y el postre No llegó tenía con sentido cómo jugaba Jefren esa gente. Suárez al 91. Ese Ningún fue sentido. el quinto gol, sin meter Wow. ni las manos Mourinho, sin poder hacer nada, hundido en su banquillo, con un baile el que le pegó Guardiola. De esta Wow. forma perdían el liderato. El Barça lo superaba, pero iba más allá de quién fuera el líder. Era un 5-0, una de las mayores derrotas en la historia del club. Un clásico que nunca se olvidarán, ni uno ni otro. Una tremenda humillación, y esto mismo se lo preguntaban a José. Es la mayor derrota de mi carrera, nunca había perdido por 5-0, pero es una derrota fácil de, como se dice, de digerir. A partir de Ok. ese momento, limpiar su imagen era complicadísimo. Por una sola derrota, la percepción de la gente cambiaba. Claro, es que Él fuerte un intentaba 5-0. con goleadas impactantes recuperar la confianza. Hicieron un 8-0 al Levante, un 7-0 al ¿Cuándo fue la Málaga. última vez en Madrid En que Champions metió no 8 goles? aflojaban el ritmo. Pasaron del Olympique de Lyon sobrados con un 4-1 global. En cuartos, frente al Tottenham, también sobrados 5-0. Fácil, La Tottenham. realidad es que la temporada estaba siendo muy buena. Eran segundos de la tabla, pero cerca A ver, de los semis. catalanes. El Instalados en la final de Copa del Rey claro, y en ¿verdad? semifinales de Champions. El Así puto llegamos Barça. al Otra mágico y vez. recordadísimo Otro mes de abril año. del Otra vez. 2011. No tiene Al sentido. clímax de la temporada y posiblemente de su carrera. Mira el La reloj. suerte les posicionaba en las semis por la orejona ante el Barça. Otra La vez. primera vez en muchos años que tendríamos el clásico en Champions, pues también ellos mismos eran los que se instalaban en la final de Copa del Rey. Y aparte, el partido por la Liga en el Bernabéu. Claro, además entre fue la ellos final de dos. Copa Así que Madrid-Barça. Tendríamos 4 clásicos de corrido. 4 clásicos. 16 de abril, 20 de abril, 27 de abril, 3 de mayo. Aquí los 4 periódicos partidos entre facturaban, Guardiola y Mourinho. Guau, si los Furitos hubieran hecho stream en ese momento. de moda. Los dos entrenadores del momento, que ya se sabía había una gran rivalidad. 4 partidos entre Cristiano y Messi, los balones de oro, los dos mejores de la época. 4 partidos en Big 2 fútbol. semanas. Simplemente entre el big Real fútbol. Madrid y Big el fútbol. Fútbol Club Barcelona. Se aproximaba. A ver qué sin pasó en otros 4 absoluto. clásicos. El primer duelo sería el más tranquilo de todos, el de Liga en el Bernabéu. Ok. Y en caso de que los merengues no ganaran ese juego, adiós el primero de los trofeos. Mierda, murió la liga. No hay sería de liga. Pep.
Se metieron los blaugranas al Templo Blanco y con un penal polémico y una expulsión Ay, sin roja. razón a Raúl Albiol, Messi lo marcó desde los 11 The pasos fuck? y el resultado terminó en empate. Con esto se despedían los blancos de este título. The Special One enfurecía y no se quedaba callado. Me gustaría mucho jugar una vez contra el Barcelona y el Barcelona con 10. Me gustaría mucho. Estoy un poco cansado de jugar. Esa 10 rueda de contra prensa, van a 11 seleccionar esa porque rueda de es prensa en misión directo. prácticamente imposible. La verdad que al Recordando lo que final, pasó un año atrás con su al final no siempre se termina ilusionando, de una forma u otra. A ver, nos estamos ilusionando con videos que pasaron hace 15 años. Sí, sí, yo sé. No yo sé. sé. en donde le expulsaron a Thiago Mota. Ahora pasaba lo mismo. Volvía a Claro, ¿qué le arremeter en pasa lo contra mismo del a él arbitraje contra- que según él Negreira, favorecía ¿eh? a los de azul y rojo. Negreira. Y a los 3 días vendría la final de Copa del Rey, el segundo duelo de estos 4. Claro, Él copida sabía ahora. que Pep tácticamente lo superaba, lo barría, que ellos desperdiciaban a muchos de sus futbolistas porque sus laterales, específicamente Dani Alves, parecía un extremo más y como Cristiano estaba cargado a una banda, siempre estaba persiguiendo al brasileiro. Así que para este duelo Puso a Pepe de Mourinho pivote, ¿no? inventó algo. Had 3 number 9s, and for the final, I left them all 3 out to play Cristiano as a number 9. Because in that game, Barcelona right back was Daniel Alves. That was attacking, hundreds and hundreds of times during the game. If Ronaldo played against him, he would be chasing him all the time. Claro, tú Mbappé le Playing hiciera, more lo pusiera defensive cachón. than offensive. Por primera vez en su carrera jugaría Cristiano Ronaldo como Pero hasta delantero. Cristiano centro. defendía. ¿eh? Él generaba opciones, pero nunca marcando. El 0-0 se mantenía. Tenso porque se entendía Guau, buena que era parada, una ¿eh? final. Un duelo directo por un trofeo. Los blaugranas los favoritos para levantar el título. Eran con diferencia los mejores del mundo, pero el portugués, fiel a su estilo, en defensa contenía el 0. Iker Bien, Casillas Casillas. sufrió, pero consiguió llevarlos a los tiempos extras. Paradón Y ese, ahí, en el alargue, dio frutos el planteamiento del hombre especial. Cristiano se situaba en el centro del área y tras un trazo El mítico perfecto cabezazo. de Di María, ¡Pim! el bicho se elevó y de cabeza hizo un golazo. Barbaridad, Fuerzazazo. Mbappé no hace eso ni El de único coña. del Qué partido, y barbaridad de así, gol. con este 1-0 salían triunfantes. Por fin Mourinho se limpiaba ¿Y el esa centro de mancha Di María del qué? 5-0, esa derrota de liga. Por fin campeones, ganadores de Copa del Rey. Tenía 18 años sin ganar este club la Copa, pues ahora, en el primer año de 18 José, años. festejaban por primera vez. Llevamos ya 2 de 4 clásicos y faltaban los mejores, los que más le interesaban La- al aficionado, A ver. las semifinales de Champions League. La rivalidad entre ambos entrenadores parecía subir de tono. Mou ya se había metido con el español un año atrás cuando le interrumpía al hablar con Zlatan. Ya había dicho que le gustaría jugar alguna vez 11 contra 11. Claro. Pep no contestaba. Pep, cuando salía a dar conferencias de prensa, nunca respondía a temas de Mourinho, pero tampoco era un santito. Se la pasaba quejándose del arbitraje. Decía que le marcaban en su contra y esto a The Special One le parecía irónico. Pensaba que si había algún equipo que no podía quejarse de eso era el Barcelona. Fue por esto que un día antes de la semi de Champions, en conferencia de prensa, dijo esto. Que es la era de un tercer grupo, que es el grupo que en este momento solo tiene una persona, que es él, que es criticar el acierto del árbitro. Esto cayó dentro del vestidor blaugrana como una bomba. Ay, Todos Mo. los directivos del Barça le pedían a Guardiola calma, que no enfureciera y él decía que no, que iría a la conferencia de prensa sin mencionar algo del provocador, de José. A ver. Pero fue tal su ardor que no se pudo contener y empezaba la guerra, el cine. Ahí es que él la dice, magia de yo esta rivalidad. aquí no me comparo con él. El señor Mourinho me ha tuteado, yo también le voy a tutear. Me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. En esta sala, él es el puto jefe. Él es el puto jefe, el puto amo. que ¿sí? más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. El puto jefe, el puto amo. Me queda clarísimo que en estos momentos los partidos se jugaban desde un día antes, desde los micrófonos. ¡Guau! Bueno, como Hay que volver a relacionar la rueda de prensa de Mo. Como bien señalaba Josep, a las 8:45 llegaba lo verdaderamente importante. Ya el hype Se era metían al increíble. Bernabéu y para no variar venían las polémicas. Una patada de Pepe sobre Dani Alves en la que llega con la pierna levantada. Esto es de roja, pero antes de tocar al brasileiro, Pepe toca el balón y a lo mejor y ni siquiera al lateral del Barça. Pues bueno, se llevaba la roja y Mourinho, como siempre, Otra empezaba vez, con es los verdad que gestos, jugó reclamos, otra y con roja. un hombre de Ah, menos. guay, la fue que cosa murió se el les partido. ponía
muy en contra. Esto el Barcelona lo aprovechaba. Lionel Claro. hacía el primer gol, un gol de visitante con el que sacaban una muy buena Ahí morimos, bro. ventaja. Y justo antes de que finalizara el encuentro venía el El mítico gol. uno de los mejores goles de Messi en toda su carrera. Solito se quitaba de encima tiene a sentido este todos gol. y silenciaba el Bernabéu. Sacaban ventaja doble. Otra partida que se llevaba Pep. Una gran ventaja para la vuelta. 2-0 Ningún en la sentido. semifinal de ida. Además de Pepe, Ramos salió amonestado y no podría jugar la vuelta. Y para rematar con las malas noticias, Mourinho expulsado. Todo se les ponía en contra. Así parecía terminar el día, pero nos faltaban las declaraciones Claro. del Special One. Y cuando llegaron, ¡pum! Bombazos. Si le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla. Ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla. Obviamente aquí él está hablando de la del sextete, que es la que pasa el juego de Barça-Chelsea con las manos y Drogba quejándose y todo. Porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Exacto. Y si este año gana la segunda, gana con el escándalo del Bernabéu. ¿Está el Madrid eliminado de la final de la Champions? Sí. Sí. Él mismo decía que esto ya estaba liquidado y Guau, así fue. qué loco Pedrito eso, ¿eh? puso el 3-0 en el global, el que mataba. Lograron descontar un poquito, hacer el de la honra, pero lógicamente de nada sirvió. El Barcelona avanzó a la gran final de la Champions. La terminaron ganando y se llevaron Liga más Orejona. Mientras que José quedaba furioso y en una decepcionante campaña. Histórica, memorable por tanto salseo en conferencias de prensa, Buah. pero con solo un título. Con solo la Y copita, uno bro. menor, la Copa del Rey. Nos vamos a su segunda. Pero bueno, no fue nada temporada, plata. la No fue nada plata. 2011-2012, que arrancaba con más clásicos. La Supercopa de España, ida y vuelta. 2 partidos más. En el Bernabéu, 2-2. Juegazo. Con un golazo del Guaje Villa dejando todo para el Camp Nou. Es de la que le Ahí mete tuvimos el dedo en el otro ojo. duelo de élite. Messi marcaba, Cristiano marcaba y venía otro 2-2. Buah, ahora Es esa decir, camiseta del 4-4 Madrid, en el ¿eh? global. Y justo antes de que llegara el final del partido y se fueran a los ¿Cómo tiempos los dejaste, extras, Pep? Lionel hacía el tercer gol. Al minuto 88 Messi. Messi liquidaba esto y les daría un nuevo título. Con la desesperación a tope, los madridistas buscaban bajar a los blaugranas y fue Marcelo quien arrolló a Fábregas al Roja. borde de las bandas, de donde estaban los entrenadores. Lo expulsaban de inmediato, pero se armaba la bronca, los empujones, las peleas, los gritos, y mientras todos ellos argumentaban, The Special One tranquilo caminaba por atrás. Se acerca Tito Vilanova, el auxiliar de Pep, y le pica el ojo. Le deja restregado el dedo y se Por la marcha puta riéndose, cara. con cara de un Sin sentido auténtico esto, ¿eh? villano, el guasón de esta historia. El trofeo del Barça pasaba a segundo plano. Parecía Sin que eso sentido. era normal. Pep ganándole la batalla a Mou. Lo que le daba la vuelta al mundo eran las actitudes del portugués. Cine. Ese piquete de ojo. Y claro, en El prime conferencia del de fútbol. prensa le preguntarían sobre eso. Y bueno, El prime ya del saben, fútbol. vendrían otras declaraciones polémicas. Otras más. Pito Villanova, ¿cómo se llama este? Que no sé cómo se llama. Así, con este picante arrancaba Pito su Villalobos. segunda temporada y lo que venían sembrando en liga de No sé triunfos cómo se llama. aplastantes, aquí lo cosechaban. Ahora sí se posicionaban como líderes. 6-0, 7-1, muchos 4-0, muchos goles de Cristiano Ronaldo, muchísimos, pero cuando llegaba la hora de verse con los culés, otra vez caían, en Liga y en Copa del Rey. serio? Ahora en Copa se vieron las caras desde cuartos. Guau, de aquí se final ve y que el Guardiola Barça es el padre del Madrid. venció. Cuando En se otra bestia saludaban, negra, no ¿eh? se veían tan rivales como lo que en verdad eran. En las entrañas del Barcelona parecía haber problemas entre Pep y Sandro Rossell, el presidente del equipo. Ujú. Empezaban los rumores de que a final de temporada se marcharía el entrenador. Esto Mou buscaría aprovecharlo para seguir sumando y sumando puntos en liga. Traían ritmo de una campaña histórica y en un clásico en el Camp Nou podrían prácticamente asegurar el título. Guau, ganamos el juego clásico en su estaba casa. empatado Claro, y es fue del con de el calma, calma. calma de Cristiano Ronaldo que se le dio la vuelta a eso. Calma. Que ganaron en campo contrario, que silenciaron la Ay, casa de los ay, Blaugranas.
Con esto, Mourinho llevaría su primer trofeo grande a Casa Blanca. Al mismo tiempo se jugaba la Champions y podría venir otra historia de La Liga de los 100 puntos, Se podría ¿no? dar la final por la orejona entre el Real Madrid y el Barcelona. Ambos estaban situados en semifinales. Los merengues ante el Bayern, los culés ante el Chelsea. Pues bueno, El Bayern nos caía en folló. campo bávaro, en el Allianz Arena. Y para la vuelta, Cristiano se mandaba un doblete. Robben descontaba. Se iban igualados a los tiempos extras. Se mantuvo el empate, así que a los penales. Tensión absoluta. Durísimo Neuer eso, ¿eh? contra Casillas en el Bernabéu. Desde los 11 pasos mediría su suerte el cuadro blanco y La falla, empezaban Chris. con el pie izquierdo. Cristiano fallaba su primer cobro y Kaká el segundo. Para su buena Ay, Kaká fortuna, el Toni Kroos segundo, del bro. Bayern y Philippe Lahm Toni. también habían fallado. Respiraba de Y Special ahora venía One. Ramos y la Llegaba mandaba a la Sergio mierda, Ramos ¿no? y la mandaba a volar muy lejos de la portería. Schweinsteiger, certero en su disparo, eliminó al Real Madrid. Por segundo año de forma consecutiva se marchaban en semifinales. Muy jodida Dolorosa eliminación, la ¿eh? pasada por el rival, porque fue el Barça, pero Ojo. esta igual o peor porque eran penales. Estuvieron a punto de cruzar la barrera y así nuevamente las críticas invadían al entorno Madrid y en especial al especial. Aún así terminaron ganando Al la liga. especial. El segundo trofeo de Mourinho como merengue lo hicieron con récords. La liga de los récords. 100 puntos obtenidos. Nunca antes se habían hecho tantas unidades. Jamás. Solo 2 partidos Ojo, ¿eh? perdidos y aparte de todo, marcando 121 Buah, qué goles. loco. Se decía que Barbaridad, Mou solo ¿eh? era defensivo, que no sabía atacar. Pues acá hacía 121. Nunca se habían hecho tantos y nunca se han Buah. hecho más. Nadie lo ha podido superar, promediando arriba de 3 goles por partido. Llegaba a su tercer campaña, la 12-13, con la presión al máximo, con mayores exigencias. Ahora sí, Florentino quería Champions. Pep ya se había ido. Quedaba al mando el hombre al que le picó los ojos. Tito Vilanova. Y como él no tenía experiencia previa como entrenador, se esperaría que el reinado ahora sí fuera del Real Madrid. Tenían todo, plantilla, un nivel de Cristiano bestial, tenían a un director técnico experimentado y ganador, a un presidente dispuesto a abrir la cartera y no podría salir nada mal. Se pensaba que la magia de los clásicos terminaba, que ya no sería lo mismo sin Guardiola, aunque con Tito el pique y el choque siguió. Claro. Volvían a jugar la Supercopa de España y ahora fue el portugués quien se llevó la batalla, el trofeo. ¡Vamos! En la liga empezaban mal los blancos Let's y los go. culés de maravilla, pero cuando se enfrentaron, empate a 2. En un partido recordadísimo ¿Cómo le porque gustaba el los calma, dos del calma, eh? Barcelona los hizo Messi y los 2 del Real Madrid los hizo Cristiano Ronaldo. Se midieron también en Copa del Rey, en semifinales y avanzaron los merengues. Vamos. En ese Oh, sentido, mierda, el yo me balance acordaba de fue eso, un ¿eh? tito muy positivo para The Special One, pero en Liga se habían despedido desde hace mucho tiempo por la competencia. Vilanova estaba encaminado a igualar su récord personal, esos 100 puntos, y esta temporada, más allá de hablar de resultados, es recordada por el tema de la portería, Ujú, la ujú. disputa entre Iker y Diego López. Sí. Para mí, Diego López me gusta más como portero que Iker Casillas. Es simples. No Es tengo ningún problema simples. personal. Wow. Casillas, la leyenda merengue, el capitán, uno de los mejores futbolistas de toda la historia blanca, el campeón del mundo, Capitán, el campeón además, de ¿eh? la Eurocopa. Pues a él, Mourinho no le agradaba tanto como a muchos otros y prefería sentarlo, alinear como titular a Diego López. Esto a muchos madridistas les parecía una falta de respeto. Al propio Iker Aquí ya también. El aquí vestidor fue, rompía y se el fue peleando con la entrenador, afición ya. pelos en la lengua, salía a hablar y a decir lo que pasaba. Esto muchos no se lo perdonaban ni se lo han perdonado. Un director técnico con carácter, con los pantalones bien puestos, aunque a veces exageraba, como creo yo era el caso de esta situación. Pues bueno, siguiendo con esta temporada tensa, Ok. en la que si no había orejona, Mou se tendría que ir y Uf. despedido por primera vez en su carrera. Champions lo Pasaron del despiden. Manchester United en los octavos. En los cuartos Claro, gol de les tocó Modric. fácil. El Galatasaray también avanzaron. Y para las Y de Chris. semifinales, Borussia Dortmund. Este equipo que se estaba poniendo de moda. Muchas caras nuevas, pero que llegaban arrasantes en esta Champions. Dirigidos por Jürgen Klopp. Aún así, no tendría por qué haber problema. Era el Real Madrid. Pues Lewandowski salió más que inspirado y Es les que nos hizo folló. 2, 3 Cuatro. y 4. 4-1 con ese partido. Goles. El Cayeron penal que 4-1 mete, en el partido de ida, rompe la liquidados portería, desde ¿no? Alemania. En la vuelta apretaron el paso, pero no les alcanzó. No pudieron. Así que tenemos 3 semifinales,
3 eliminaciones, las 3 en esa misma ronda. Se volvió a quedar lejos de la orejona, volvía a fracasar. La prensa y los aficionados pedían su Miércoles, cabeza y él, con sus míticos papelitos, daba sus explicaciones del por qué esto no era fracaso. Otra vez el Barça Madrid. John Tosak, Di Stefano, Antic, Binac, Benito Floro, Arsenio, Fábio Capello, Ainkes, Idink, Del Bosque, Queiroz, Camacho, García Ramón, Vanderlei Luxemburgo, López Caro, de nuevo Fábio Capello, Qué lado. Juan de Que no Gauss, ganaron Champions, ¿no? y Pellegrini, 18 entrenadores en 21 años, 5 semifinales de Champions. El malo del Mourinho, 3 años, 3 semifinales de Champions. ¿Quieres el papelito? El vestidor estaba roto. Fichajes Qué como el de cabra. Modric ¿Quieres el no papelito, rendían. bro? Algunos futbolistas ya preferían salir de ahí. Qué cabra. Perdieron nuevamente la liga. Llegaron a la final de Copa del Rey y el recién llegado Cholo Simeone La ganó el les ganaba Atleti. en su casa, en el Claro. Bernabéu, el título. Así que terminaban con las manos vacías esta campaña. El propio José la catalogaba como la peor de su carrera. Oh, wow. A los ¿Qué- pocos qué días dijera se ahora, confirmaba lo Nada. esperado. Tiempo De vuelta al vacaciones. Después de Chelsea. salir de la Casa Claro. Blanca, volvía a su casa, A la Premier. Londres, al barrio de Chelsea. Con Abramovich a otra vez. Stamford Bridge. Volvía con los Blues. Se topaba de Que no nuevo le hizo con mal el al Madrid. presidente que fue su amigo y luego su enemigo, Roman Abramovich. Se encontró con una plantilla distinta a la que él dirigió varios años atrás, Claro. aunque permanecía Muy alguno que distinta. otro. Mira De Bruyne. Check, Ashley Cole, John Yo. Terry, Frank Lampard, John Obi Mikel. Y caras nuevas, pero muy exitosas, Oscar. como Oscar, Eden Hazard, Uf. David Luiz, William. Y sobre todo, un contención que se convertiría en uno de sus favoritos. Matic. Nemanja Matic. En su primer campaña le fue bastante bien. No ganó títulos, pero estuvo cerca de hacerlo. Se quedó a solo 4 puntos de liderato en Premier League y llegó hasta Pero las siempre semis de compite, Champions. ¿eh? Nuevamente Siempre compite. hasta las semifinales. En esta ocasión fue el Atlético de Madrid quien lo venció, pero Mou, al El igual que Atleti. siempre, necesitaba Claro, es la final de la respaldo décima. de la directiva. Así que para el verano del 2014 pidió y le trajeron a Thibaut Courtois para el arco. Oh, a wow. Felipe Luis y Diego Costa también del Atlético de 3 Madrid y la joya jugador de la histórico. corona. Darle el regreso a Stamford Bridge a un ídolo, a Didier Drogba. Contento con sus incorporaciones. Buen juego para el portero, ganaban ¿eh? Desde el primer partido y desde Bueno. ese primer partido Con Casillas no. líderes. Nunca cambió el primer puesto, jamás. Eso es Campeones de mega Premier difícil, League ¿eh? Otra vez, su tercer título con los Blues. Qué cabra. Loco, Mourinho no puede poner a competir por la liga, bro. 87 puntos. En la Champions no David le fue Luiz. bien. Cayó en octavos ante el PSG, pero el recuerdo de esta campaña es más que positivo. The Special One solo tuvo un mal año con el Real Madrid, porque ahora estaba de vuelta. Abramovich le ofrecía una extensión de contrato y él Ojo. aceptaba. Lo Ojo. renovaban hasta el 2019, Wow. 4 años más. Querían convertirlo en su nuevo Sir Alex Ferguson o Wow. Arsène Wenger. Pero no entiendo qué se rompió. ¿Qué pasó que al iniciar la nueva temporada, la 15-16, el proyecto se cayó por completo? Derrotas, derrotas, derrotas. Y esto terminaba en despido. Wow. La Aquí historia fue de donde empezó amor, su de decadencia. romance entre el Chelsea y José finalizaba así. Su segunda etapa, en la cual duró 2 años y medio, en la que les dio otra Premier League, pero que no era sostenible después de lo sucedido en este primer semestre. Así que de Special One a descansar un rato. Volvía a los pocos meses con un Al United, proyecto claro. más que ambicioso, otro equipo gigante y un equipo más que necesitado. En Pero una ahora gran todo equipo crisis. tops. El Todo equipo Manchester United. Llegó y ganó varios trofeos, la Community Shield, la Copa de la Liga, la hoy Carabao Cup y también la Europa League. Pero sabemos que eso no buscaba el Man United. Ellos querían la Premier y la Champions y pues en Premier muy, muy mal. 6º lugar. La prensa le criticaba y él pedía respeto. And I won more premierships alone than the other 19 managers Wow. together. Respect, 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 man, respect. Lógicamente se Respect. quedaba para otra Te digo, yo temporada. creo que la se la fue comiendo el 17-18, personaje. en donde subían las exigencias porque ahora sí jugaban Champions. Y aunque Lukaku tuvo una campaña de muchos goles, cuando importaba... Martial desaparecía. también, ¿no? El Sevilla los terminó eliminando desde octavos de final. El Sevilla, un fracaso grande, gigante. En Sí. Premier ahora sí mejoraron. Quedaban segundos, pero para Ok. agregarle sal a la herida, Wow. el primer El lugar puto fue el Pep. rival de ciudad,
el Manchester City, dirigido por su némesis, por Pep Guardiola. verdad. Aguantó muy poco tiempo más, solo 6 Verdad. meses y lo despedían de los Red El puto Devils. Pep. Su paso, más allá de ser recordado por glorias, éxitos o títulos, es recordado por sus festejos, por su forma de ser, por ser especial, por muchas de sus conferencias de prensa. Siguió en Inglaterra y siguió dirigiendo al Big Six, pero ahora el Tottenham, equipo que aspiraba a pocas cosas. Claro. Estaba lejano a ser lo mejor de la Premier League. Estuvo poco más de un año donde Claro. llevó a Harry Kane a ser líder, goleador y asistidor. ¿Verdad que Se estaba fue en de el los Tottenham? Spurs sin ganar ni un solo Pero, trofeo. por lo Esta menos él fue la siempre primera mejora vez al en su equipo. carrera Sí. que le pasaba eso. Con el Pero bueno, Porto ganó. Con Con el Chelsea Tottenham también. lo Con el Inter, despiden ¿qué justo decir? antes de una En final, yo me acuerdo. Claro. el Madrid también. En su vuelta a Stamford Bridge, de nuevo títulos. Hasta con los Red Devils, pues ahora y por primera vez, con las manos vacías se iba. De ahí volvió a Italia, una vez más sin descansar ni poco. Claro, ya En el Roma. verano del 2021 tomaba otro reto, la Roma, la Loba, un equipo histórico, importante, mas no ganador, con un presupuesto corto, muy distinto a lo que anteriormente había tenido. Aquí ya era evidente que Mourinho ya no era entrenador de moda, ya no era de lo más Sí, es top. verdad. Ya aquí... Antes ponían como prioridad a Klopp, a Tuchel, Sí. a Flick, Claro. a Ancelotti, a muchos otros. Y aunque las exigencias eran muy distintas, les dejó un grandísimo recuerdo. Consiguió la primera Conference League, este nuevo trofeo que creó la UEFA. Participó en la primera Y edición aún así ganó. la ganó, convirtiéndose Increíble, así en ¿eh? el primer entrenador en ganar los 3 torneos de la UEFA, la Champions, la Europa League y ahora la Conference. Fue esta la primera vez que la Loba festejó algo desde hace 11 años. Para la siguiente campaña le trajeron a una estrella, Vinicius a no Paulo tiene Dybala, mejores números junto que con Mbappé Tammy esta temporada por la cantidad de asistencias que le da a Mbappé y él ha fallado. Con otro 9 Vinicius la rompe toda. Recuerden a Vini con Benzema. Sí, bro, pero está complicado. Abraham, el Sharawi, Nemanja Matic, su eterno consentido, y Chris Smalling De formó un nuevo buen equipo. Matic. Jugaron la Europa League y los metió hasta la final. De nuevo Llegó Matic. una nueva final europea. Se midió al gigante de esta competición, al Sevilla. Mierda, de verdad. Llegó hasta los penales, pero en la tanda definitiva caía ante los españoles. Verdad. Se mantenía para otro Rakitic, año, ¿eh? pero con falta de presupuesto, con desorden en la directiva y con una plantilla bastante limitada, nunca pudo competir con el Milan, con el Napoli, el Inter o la Juve. Y fue por esto que la relación poco a poco se fue Qué descomponiendo. cabre, Mo, ¿eh? Hasta que en el En verdad, 2024 gran entrenador, ¿eh? salió de la Roma. Eso sí, dejando título y una final. Fiel a su estilo, dejando algo de Football Heritage. Tomaba a sus 61 años de edad su décimo Claro, aquí equipo ya- y en una liga completamente distinta, Aquí raro. inusual, el Fenerbahce. Se fue a Turquía, en donde el sueldo siempre es altísimo. Claro. En donde empiezan a rafaguear de buenos jugadores la Superliga turca, con mucha inversión, en un equipo importante, en un club que constantemente pelea por títulos, en un proyecto que aspira para tener a José a largo plazo, muchos Claro. años. Y él, tranquilo, despreocupado por volver al spotlight, a tener los reflectores de antes, se mantiene enfocado en hacer historia nuevamente en esta, su 10ª distinta Wow. camiseta a la que hoy representa. Son 62 años de vida. Es un niño que soñó Wow. con ser futbolista, que vio a su padre convertirse en entrenador. Es un joven que abandonó la idea de convertirse en empresario, que prefirió optar por la educación física, que se le criticaba dentro de casa por ser profesor en lugar de un ejecutivo o financiero. Claro. Es un hombre que apostó todo por el fútbol sin importar el rol que tomara. Él lo que quería era estar cerca de la redonda. Fue por esto que como traductor fungió, pero un hombre con Qué ese cabrón. talento, con ese don que tiene con las personas, con ese liderazgo, no se iba a quedar solo como un traductor. Se empezó a empapar del juego, de Qué la cabrón. táctica, tanto ¿Qué cabra José Mourinho? Gran historia, la verdad. Claro, ¿puede arreglar el Madrid o no? Yo me quedo con las palabras de mi gran presidente, Florentino Pérez, y devolverá la competitividad al Real Madrid. Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí. Espero que sí. Decido creer. Yo si tengo que apostar, dijera que sí. Me subí en el barco de Mo. Hay que subirse. ¿no? Me subí en el barco de Mo. ¿Por qué no? Me subí en el barco de Mo. ¿Por qué no, chat? Hay que subirse, chat. ¿Por qué no? ¿Por qué no subirse al barco de Mo?
¿Por qué estar amargados cuando se puede venir un verano de ilusión? El video que acabas de ver es un clip sacado de nuestros shows en vivos que hacemos todas las semanas, así que no te lo pierdas, bro, y pásate al en vivo. Pásate por el en vivo, hermano. Estamos siempre los lunes y los partidos después de Barça y Madrid. Vamos hasta aquí. Y en los shows de la Champions. Gracias.